Buenas hermanos, ¿cómo les va? Gracias por seguir con el estudio del Evangelio de Juan. Es para mí un privilegio, ya estamos terminando, quedan pocas clases y hoy día, bueno, en las próximas tres lecciones, que serían la lección 25, 26, 27, eh, lo hemos subdividido, el título sería La noche fatídica. Vamos a tratar de ver detalles sobre el capítulo 18 desde el versículo 1 hasta el capítulo 19 en el versículo 42. O sea, básicamente esto es el relato de todos los sucesos que se dan desde que Jesús es aprendido y es llevado, digamos, preso hasta la crucifixión. Entonces, hoy día quisiera que tratemos, o sea, para poder estudiar esto, a veces uno puede hacerlo versículo por versículo, pero por ahí es complejo, entonces es más efectivo tratar de hacer un análisis de los actores. Cada actor, qué pasaba, quién era, digamos, y cómo se va desarrollando la historia según cada uno de los actores. Y bueno, en esta primera porción que quisiera que veamos, que nosotros vamos a ver desde el 18.1 hasta el 10, hasta el 18.27, vamos a ver tres actores más o menos. O sea, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Lo primero, y quiero que estos videos sean cortos, digamos, es desde el capítulo 18.1 hasta el 18.10, perdón, hasta el 18.11, ¿sí? Donde se relata que Jesús se va al huerto. Ese era un lugar que quedaba ahí cerca del torrente del Cedrón, y es un lugar que le prestaban aparentemente al Señor Jesús, y un lugar donde ellos se apartaban. A veces era un lugar, digamos, retirado, y se iban a descansar generalmente ese lugar. Dice que Judas conocía dónde era ese lugar y él pensaba que agarrarlo ahí iba a ser bastante fácil. Entonces, al día de hoy, digamos, el lugar ese existe, está, es un jardín, y hay unos árboles allí, unos olivos que son muy, muy añosos. Ustedes pueden buscarlo, digamos, en internet y lo van a encontrar. Bueno, mucho más detalles sobre el huerto no hay. Sí es interesante destacar, bueno, que ellos van con un gran grupo, digamos, de soldados a aprenderlo a Jesús. Fíjense ustedes que menciona la guardia del templo, que eso era un grupo de guardias que tenía el templo judío, y aparte van los soldados, ¿no es cierto? Dice Judas, el Juan 18.3, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Entonces van dos grupos dos fuerzas. Una era la fuerza romana y otra la fuerza de la custodia del templo. Y los historiadores dicen que la fuerza esa romana que va era, digamos, demasiado, era increíble. Eh, Algunos hablan de que lo más probable, digamos, es que hayan sido aproximadamente 200 soldados. Y bueno, y se da esto, ¿no? Que se, Jesús, digamos, se anticipa, ¿no? Es llamativo. La palabra de Dios dice que en Juan 18.4 dice Jesús sabiendo todas las cosas, se adelanta y le dice a quién buscáis, ¿no? Y bueno, este detalle tan interesante
me gustaría que veamos algunas características que son importantes, digamos, para destacar sobre la persona de Jesús en este relato. Primero que él muestra un gran valor, digamos. Bueno, Jesús no se esconde, no se hace buscar, él, digamos, no se desarrolla una gran búsqueda, sino él mismo va y se presenta, diciendo a quién buscan. Yo soy, dice él, yo soy el que ustedes buscan. Bueno, tal vez dar la cara, digamos, en todas las situaciones habla de un gran valor. Bueno, de eso tal vez es lo que le faltó a Pedro, ¿no? Después, cuando vamos a analizar la actitud de Pedro. Además, habla sobre la autoridad del Señor. Dice que cuando él dice yo soy, caen a tierra, todo. Imagínense 200 tipos, más los guardias, más Judas, más todo lo que estaban ahí, caen al piso. Bueno, no hay aquí una manifestación de debilidad, digamos, de Jesucristo. Acá él se manifiesta su gran autoridad, y él era más fuerte que todo ese ejército, ¿no? Lo cual nos lleva a la tercera característica, y era que es evidente que pese a esa autoridad y con todas las capacidades que tenía el Señor Jesucristo para resolver esa situación de mil maneras diferentes, Él decide entregarse, Él decide ir con ellos. O sea, Jesús elige morir, y ese es algo que tenemos que nosotros grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Él podría haber pasado en medio de ellos, podría haberlo resuelto de esa manera, ¿no? Pero Él elige morir, bueno, por nosotros, ¿no? También las características de amor protector del Señor Jesucristo sobre los demás, dice, acá estoy yo, déjenlo a ellos, para que se cumpla esa palabra que decía que Él no había perdido a ninguno de los que el Padre le había dado. Él por ahí no piensa, bueno, lo típico ahora, ¿no? Que se salven, la cabeza del grupo se salva y caen los de abajo. Aquí al contrario, el Señor cae Él y Él dice, no, a ninguno de estos los toque. Y por último nos muestra la obediencia del Señor, donde Él dice, el cáliz que el Padre me ha dado no lo voy a beber, ¿no? Independientemente de todo lo que pudiera pasar alrededor, de los factores externos, internos, de lo que él sintiera, etcétera, estaba la orden de su padre de tomar ese camino, de tomar la copa, y de ser obediente. Entonces, también una obediencia al Padre. A continuación, en el versículo del 18, 12 al 24, bueno, pasan cosas que la verdad que yo me ha sorprendido leer. Nunca hubiera imaginado esto que yo le voy a comentar. El apóstol Juan es el único que relata, si uno lee detenidamente se va a dar cuenta de que cuando dice que es enviado a la casa del sumo sacerdote, lo llevan a ver a este personaje que era Anás, que Anás era y él no era el sumo sacerdote, porque después dice que él va a la casa de Caifás, o sea que lo llevan al sumo sacerdote, a Caifás. ¿Y por qué él tiene esta, digamos, por así decirlo, entrevista, digamos, con Anás? ¿Quién era este hombre, no? Anás, que como que menciona como que él también tenía cierta autoridad sacerdotal aún en ese momento, ¿no? Y Anás realmente era un personaje célebre. Dicen los escritores que no hay figura de la historia judía de aquel tiempo que no sea más conocida que la de Anás. Ninguna persona era más afortunada o influyente, pero tampoco más vilipendiada que el sumo sacerdote. Anás era el poder entre bastidores. ¿Y por qué?
porque el sumo sacerdote, antes de que gobiernen los romanos, o sea, cuando Israel era libre, el cargo de sumo sacerdote era vitalicio. Pero los romanos, cuando ellos llegan, dicen, no, esto no puede ser así. Y entonces tenían una rotación los sumos sacerdotes, pero todo se daba dentro de la familia. Entonces, la elección, digamos, siempre se nombraba al mejor postor, al que consiguiera mantenerse en la cuerda floja con el gobernador romano. El sumo sacerdote era el súper colaboracionista, el que daba facilidades, prestigio y comodidades y poder a los dueños del país, no solo con sobornos, sino también con estrecha colaboración. Entonces, los romanos los dejan esa estructura del sumo sacerdote, pero le dicen, no, esto no va a ser más vitalicio y tiene que ser un aliado nuestro. Entonces, esto hacía que la familia de Anás sea inmensamente rica, ¿sí? Por ejemplo, Anás, él había sido el sumo sacerdote entre el año 6 y el año 15. Luego, 4 de sus hijos fueron sumos sacerdotes y el que estaba en este momento era su yerno. Entonces, tanto es así, digamos, que esta continuidad en el poder había generado, digamos, o sea, había un negocio detrás de esto. ¿Y cuál era el negocio? Es terrible. El negocio era que todas las personas que iban al templo, ustedes recuerdan que Jesús agarra, dice, se ciñe y agarra un palo y rompe todos los puestos que estaban adentro del templo donde se vendían animalitos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso era una cosa que Jesús había hecho y que le había tocado en la fibra más íntima a este personaje, a Anás. Ustedes saben que todas las víctimas que se ofrecían en sacrificio en el templo tenían que estar libres de mancha o defectos, eso decía la ley. Había inspectores que comprobaban si se traía un animal de fuera del templo. O sea, si vos venías caminando con tu ovejito o tu cabrito, había un inspector que lo revisaba. Si se traía el animal de afuera, se podía estar seguro que le iban a encontrar un defecto o algún fallo. De esta manera, las personas estaban obligadas a entrar ahí y comprarlo ahí al animal. Nada más que la única diferencia, ¿cuál era? Uno podría pensar, bueno, es más fácil, lo compro en el templo y no lo tengo que andar cargando al bicho. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí valía 10 veces más caro el animalito. Y todo ese negocio desvergonzado era lo que se le sabía llamar el bazar de Anás, porque eran propiedad de su familia. Y de esta manera el tipo se había hecho muy, muy rico. Los mismos judíos lo odiaban a ellos. Odiaban a la familia de Anás. Hay un texto en el Talmud que dice, ay de la casa de Anás, ay de su silbido de serpientes. Son sumos sacerdotes. Sus hijos son tesoreros del templo. Sus yernos, los guardias del templo. Y sus criados arremeten contra los fieles a garrotazos. O sea que ellos eran bastante célebres. Entonces nosotros podemos entender que este era como el cártel, más o menos. Era como un cártel que la cabeza del cártel era Anás. Pero la cara visible en ese momento, que había sido elegida muy probablemente por él, era Caifás. ¿Entienden? Entonces ahí uno entiende por qué el apóstol Juan es el único que relata esto, porque el tipo conocía toda la interna esa bastante bien, entonces él lo comenta, ¿no? Por eso lo llevan a Jesús de noche, primero a la casa de Anás. Y ahí se da, digamos, vemos otro acto, digamos, de extrema corrupción
asociado a este personaje, porque él lo somete al Señor Jesús a un interrogatorio. Y ese interrogatorio, la ley judía decía que decía que no se podía hacer a un preso preguntas que pudieran incriminarlo a él mismo. Dice Maimónides, que era un erudito, un escritor judío, dice que no se le puede, dice: nuestra auténtica ley no inflige pena de muerte a ningún culpable por su sola confesión. Entonces Anás viola los principios de la justicia judía cuando lo interroga a Jesús, porque le dice, él le hace esa pregunta, ¿sí? Vamos a leerlo, es muy interesante el interrogatorio que le hace. El sumo sacerdote, ¿ves? Ahí dice, en el 18-19 dice el sumo sacerdote, pero él no era el sumo sacerdote, él era el suegro. Entonces le pregunta, Jesús le dice, yo nunca había entendido por qué Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Y Jesús le está diciendo, hermano, atenete a lo que dice la ley, vos no me podés preguntar a mí. Si me vas a juzgar según la ley judía, a mí no me tenés que preguntar, vos tenés que preguntarle a los testigos. Por eso Jesús le dice eso, y Jesús se lo dice correctamente, según la ley de él mismo, de Anás. A lo que el guarda que estaba ahí, dice, le da una bofetada. En el 18-22, le pega al Señor Jesús y le dice, así vos le responde al sumo sacerdote, también reconociendo el soldado ese que era Anás, el sumo sacerdote, como que tenía la función, aunque no el cargo, ¿no? Le golpea, y Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que te he dicho mal yo? Si te digo algo mal, bueno, corregime según la ley. Y si no, ¿por qué me golpeas? Le dice Jesús, ¿no? Y luego dice que de allí, el 18-24, entonces Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, puesto por él, digamos, el que estaba en ese momento, pero el que llevaba la batuta, el AMPA, digamos, de toda la historia esta, es Anás. Un lindo detalle para considerar. Y bueno, y finalmente aparece el relato, ¿no es cierto? Que sería Juan 18, 15 al 18 y del 25 al 27, donde, bueno, se da esta historia de Pedro, ¿no? Se da la historia de Pedro, que es el tercer personaje. Entonces hemos visto como primer personaje al Señor Jesús y los desarrollos y todo el relato que hace a cuando Él es aprendido y cuáles son las características que desarrolla, que se pueden ver en la persona del Señor Jesús. En el segundo momento vemos todo este falso juicio, digamos, podríamos decir, un juicio previo que él hace, que se lo hace a Anás, este personaje muy, muy influyente de la época. Y en tercer lugar, vamos a unir estos dos pasajes, que es del 15-18 y el 25 al 27, porque hablan específicamente de una persona que es Pedro, y que deberíamos tratar de analizar. Donde, acá digamos, para hacerlo corto, Pedro es famoso en este relato por la negación, ¿no es cierto? Por decirle un traidor. O sea, ¿de qué vamos a hablar ahora? De la traición de Pedro. Así, si uno lo pudiera analizar
así rápidamente de lo común, de lo que uno escucha, pero acá hay otras cosas que serían interesantes considerar. Primero, como corolario, digamos, como cosa gráfica, el canto del gallo. ¿A qué se refiere eso? ¿Que había canto un gallito como, como se ve en las películas de Jesús? Muy probablemente no. Ustedes saben que los animales de corral estaban prohibidos en la zona esa donde estaba el Señor Jesús. No podía haber un animal de corral allá en el templo. Porque él estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote. No se sabe si esa ley se respetaba a rajatabla, pero en realidad, digamos, yo les voy a leer algo que dice que los romanos tenían una cierta práctica militar. La noche se dividía en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Después de la tercera vigilia, el cambio de guardia se anunciaba con un toque de trompeta a las 3 de la mañana, que se llamaba en latín Galicinium, y en griego, bueno, otro nombre raro, y que quiere decir las dos palabras quieren decir que es el canto del gallo. Puede que lo que dijo Jesús a Pedro fuera, antes de que toque la trompeta de las 3 de la mañana, me habrás negado 3 veces. Todos los residentes de Jerusalén conocían ese toque de trompeta a las 3 de la mañana, y cuando sonó por toda la ciudad, Pedro se acordó. Otra cosa que uno no sabe, uno cree que era un gallito que cantó justo ahí, cuando no, y era antes de las 3 de la mañana. Y bueno, ¿qué pasa con este personaje? Uno es este cobarde, podríamos decir así. ¿Ustedes qué piensan? Hay algunas cosas que hay que destacar, digamos. Primero, no es su fracaso, sino su valor. A ver, ¿quién es el único discípulo que lo sigue al Señor Jesús? Dice que todos huyeron. Pero Pedro no. Pedro lo acompaña al Señor Jesús, lo sigue. Pese a todo el peligro que eso implicaba, que lo podían matar a él también, podía quedar preso, etc. Pedro decide seguirlo al Señor, y bueno, eso no nos tiene que hacer pensar que él era una persona muy valiente, ¿no? Él dice, su fracaso solo se podía ocurrir a una persona de valor superlativo. Cierto que falló, pero en una situación que ninguno de los otros discípulos se atrevió a arrostrar ni de lejos. Falló no por ser un cobarde, sino por ser un valiente. También debemos recordar que Pedro amaba mucho al Señor Jesucristo, y en esto lo demuestra. Digamos, uno que no ama entrañablemente no se banca esto, no le pone la cara a esta situación extrema. Y lo tremendo de todo esto es que el Señor Jesús, bueno, ve por debajo de todo esto, ¿no? Él ve por debajo de todos nuestros fallos, ve la persona auténtica y Él comprende. Él nos ama, y no por lo que nosotros somos, sino por lo que tenemos posibilidad de llegar a ser. El amor perdonador de Jesús es tan grande que ve nuestra personalidad auténtica, no en nuestros fracasos, sino en nuestra lealtad, no en nuestras caídas, sino en nuestro esfuerzo por alcanzar la bondad aun cuando seamos vencidos. Y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que nuestro Salvador, nuestro Dios, sea así con nosotros, porque nosotros no somos muy diferentes a Pedro. Entonces, finalmente, ya para terminar este resumen, quisiera que ustedes, como tarea, traten de identificar dónde hay corrupción en personas, en situaciones, en el sistema que gobierna. Hemos mencionado varias, digamos, en este video, en esta clase. ¿Qué cosas, digamos, a qué niveles está infiltrada la corrupción? Y que lo anoten, que lo registren, ¿no? Y también que, bueno,
bueno, ya la voy a escribir bien a la pregunta, pero pensaba en desarrollar algún pensamiento sobre qué habrá significado para el Señor Jesucristo que Él es el justo, ¿no? Dice que Él es justo, extremadamente justo. Así es Dios, Dios mismo, ¿no? Sometido a todo este manoseo, a esta situación tan irregular, tan terrible, ¿no? Ser golpeado, ser abofeteado, ser juzgado así entre gallo y medianoche, llevado de un tipo a otro, pidiéndole que él rompa lo que decía la misma ley. ¿Cuántas oportunidades, ¿no? Para Jesucristo de decir basta con todo esto, esto no me lo banco más. ¿Por qué? Porque no es que yo sea un poquito gris o como el yin yang, ¿ah? No todo blanco, tengo un puntito negro, pero Jesús no tenía ningún puntito negro. El Señor Jesús era sin pecado. Y este pensamiento nos tiene que hacer ver lo que es el amor y lo que es lo que hizo Jesús. Todo lo que implicaba su sacrificio, ¿eh? Porque no es lo mismo que te digan, bueno, ¿sabes qué? Date vuelta, cerra los ojos, te voy a pegar un tiro en la cabeza y vos vas a ser el que va a morir por la humanidad. Sino atravesar este camino, atravesar esta desgracia de situaciones corruptas y violentas e injustas para una persona que era justa. Bueno, nos quedemos con este pensamiento. Que Dios los bendiga y los espero en la próxima lección. No se la pierdan. Dios los bendiga.